Al igual que los géneros literarios, que los vimos en el video anterior, los géneros discursivos también son categorías, pero que ya no sirven para clasificar las obras literarias únicamente, sino que sirven para clasificar enunciados. Lo cual nos lleva a preguntarnos qué es un enunciado. Si yo busco la palabra enunciado en un diccionario, muy probablemente voy a tener una definición de este estilo. Un enunciado es una emisión lingüística con un determinado objetivo. ¿Qué quiere decir esto en términos claros? Que un enunciado es algo que una persona dice o escribe. Bueno, ¿y qué quiere decir esto de todo aquello que uno puede decir o escribir? Esto significa básicamente que un enunciado es cualquier cosa que tenga una forma lingüística, es decir, cualquier cosa que yo pueda expresar con palabras y que tenga algún tipo de significado y que persiga algún tipo de finalidad. Desde esta perspectiva, un enunciado es el prospecto de un medicamento, un cuento, una conversación es un enunciado, un conjunto de enunciados. O sea, fíjense, el concepto de enunciado es sumamente amplio. Muy bien, entonces ahora que ya sabemos lo que es un enunciado, podemos volver a nuestro objetivo original, que era ver qué es un género discursivo. Dijimos que el género discursivo, entonces, es una categoría que me permite clasificar enunciados. Ahora podríamos agregar que estos enunciados se clasifican en diferentes géneros discursivos en base a 4 características. El tema, o sea, de qué se habla, la estructura, o sea, cómo está organizado lo que se dice, el estilo, que se refiere a qué recursos lingüísticos específicos se utilizan, esto después lo vamos a desarrollar más adelante, y la función, que se refiere a para qué está elaborado, está hecho el enunciado. Bueno, como esto de las características puede sonar medio abstracto, vamos a verlo con 2 ejemplos concretos. En primer lugar, puedo tomar como ejemplo el género discursivo de la noticia. Si yo tomo la noticia como ejemplo, yo tengo que, en cuanto al tema, la noticia se caracteriza por tener 2 condiciones. El tema de la noticia tiene que ser, por un lado, novedoso, es decir, tiene que ser algo nuevo. Algo ocurrido hace 200 años no es noticia, es algo que pertenece más que nada al ámbito tal vez de lo histórico. Y la otra condición que tiene que reunir es ser algo relevante, es decir, tener algún tipo de importancia para alguien, para el público lector. Con respecto a la estructura, es decir, al cómo está organizado, la noticia tiene características muy distintivas. Por ejemplo, la presencia del título, la bajada, el copete, la volanta. Con respecto al estilo, la característica más saliente de la noticia probablemente sea que tiene un estilo formal, y además también otra característica propia de la noticia es el uso de ciertos recursos como el sé impersonal. Por ejemplo, si yo digo se incendió un depósito en el barrio de Valvanera, y por otro lado el uso de la voz pasiva. Por ejemplo, si yo digo fueron encontrados 3 cadáveres en un depósito, por ejemplo. Esos 2 recursos forman parte de lo que es el estilo propio de la noticia, perdón. Y con respecto a la función, en el caso de la noticia, sería informar. Y ahí tendríamos un ejemplo de estas 4 características que dan cuenta del género discursivo noticia. Con respecto a nuestro segundo ejemplo, la conversación entre amigos, como género discursivo podemos decir que en cuanto al tema, lo que prima a diferencia de la noticia, por ejemplo, son temáticas de carácter más íntimo, a diferencia de la noticia o a diferencia de otras conversaciones como puede ser la conversación entre un jefe y un subalterno. En cuanto a la estructura, otra característica propia de la conversación entre amigos es la alternancia de turnos de habla. ¿Qué quiere decir esto? Que en una conversación entre amigos es muy usual que primero hable un amigo, después hable otro, después va a hablar el primero, después va a hablar el segundo, y así sucesivamente. Esta característica en cuanto a la estructura lo diferenciaría, por ejemplo, de el género discursivo del discurso político, donde por lo general habla una persona y el resto escucha. Con respecto al estilo, lo que prima en la conversación entre amigos es el registro informal, que en el caso del castellano se caracteriza por el tuteo o el voceo, en contraposición al uso formal del pronombre usted. Y con respecto a la finalidad,
Si bien la conversación entre amigos puede buscar informar, tal vez yo quiero comentarle algo a un amigo que considero que él tiene interés en saber, pero por lo general la conversación entre amigos persigue una finalidad más vinculada al entretenimiento. Lo interesante del concepto de género discursivo, frente a otros conceptos que también circulan como el de tipo de textos, es que permite dar cuenta de ciertos matices. Así, por ejemplo, si yo tengo una conversación entre amigos y una conversación entre un profesor y un docente, por ejemplo, si yo lo abordo desde el concepto de tipo de texto, sería en ambos casos un tipo de texto dialógico. No habría ninguna diferencia. Sin embargo, si yo abordo esos dos textos desde el concepto de género discursivo, sí tengo una diferencia. ¿Por qué? Porque tendría una diferencia, una variación en dos características, en el estilo y el tema. Así, por ejemplo, en una conversación de amigos yo puedo abordar temas bastante más íntimos que una conversación entre un maestro, entre un docente y un alumno. Por otro lado, con respecto al estilo, en una conversación entre un docente y un alumno, por lo general lo que va a primar es el estilo, el registro formal, es decir, el trato de usted, mientras que en una conversación entre amigos lo que probablemente va a primar es el tuteo, el trato de tú o el voceo, el trato de vos. Bueno, hasta acá llegamos con el concepto de género discursivo. Cualquier cosa, cualquier duda, comentario o crítica que quieran hacer, pueden hacerlo en los comentarios al video. Saludos.